Y el impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo renacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. El impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. No pude resistir al impacto de tu presencia. No pude resistir al impacto de tu gloria. Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había. Te doy gloria, mi Señor, pues pasé de muerte a vida. Es el todopoderoso Jesús incomparable. Aquel que dijo un día: nadie me quita la vida, la entrego por amor y la tomo al tercer día. Ascendió al mismo cielo y llenó todo con su gloria impresionante. Su gloria es impactante. Su gloria impresionante. Su gloria es impactante. Su gloria impresionante. Su gloria impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay,
completa el versículo bíblico. ¿Ya estás listo? Pues comenzamos. Pregunta número 1. El que recibe su, atestigua que Dios es veraz, testimonio, mandamiento, justicia u oración. Seguramente sabes la respuesta correcta. Y corre el tiempo. Pues la respuesta correcta es su testimonio. Y lo podemos ver en Juan capítulo 3 en el versículo 33. Pregunta número 2. Y Jehová se gloriará a mí, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y aquí te van las opciones: cuerpo, espíritu, alma o vida. Y corre el tiempo. Y la respuesta correcta es mi alma. Y lo podemos ver en Salmos capítulo 34 en el versículo 2. Pregunta número 3. Que los sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Jóvenes, hombres, pastores o ancianos. Seguramente que sabes la respuesta correcta. La respuesta correcta es ancianos. Y lo podemos ver en Tito capítulo 2 en el versículo 2. Pregunta número 4. Completa. De Jehová es la y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tierra, vida, eternidad o salvación. Y la respuesta correcta es la tierra. Y lo podemos ver en Salmos capítulo 24 en el versículo 1. El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Traigo el tema del pozo de Belén. La cita bíblica está en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 13 al 17. Y hacemos una oración y posteriormente le doy lectura. Te damos gracias, maravilloso Dios, por la vida, la salud, por tus grandes misericordias que son infinitas para con nosotros. Y rogamos, Padre, que nos bendiga, Señor, en esta hora, que este mensaje vaya a nuestro corazón, vaya a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, y que podamos tomar enseñanza de esta historia de David, y que podamos aplicarla, amado Dios, a nuestra vida espiritual, a nuestra vida personal, a fin de que podamos sacar provecho, Señor, de este pasaje. Y para esa razón te rogamos que tu Espíritu Santo intervenga, Señor amado, iluminando nuestro corazón y nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús rogamos que tú hables a nuestras vidas. Amén. Bien, como les decía, nuestro tema el día de hoy se titula El Pozo de Belén. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 13 al 17. Y dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de David que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje. Así es que es una hermosa historia hablando acerca de estos 3 hombres que pudieron
demostrar su grande amor, su grande cariño y también su grande preocupación por suplir las necesidades de su rey David. Así es que cuando dice la palabra precisamente de que esos tres hombres fueron a sacar agua del pozo de Belén, y es precedida precisamente por las grandes proezas de estos tres hombres poderosos, que así lo llama la palabra, los hombres más poderosos dentro de los hombres que tenía David en su ejército. Pero también no hay datos ciertos que nos permitan asegurar que ellos sean los mismos los que irrumpieron en las filas de los filisteos para sacar agua del pozo de Belén. Sin embargo, sí es importante marcar la diferencia entre aquellos grandes hechos y el servicio que fue rendido a David trayéndole agua sacada de dicho pozo. Y uno de ellos, dice la Biblia en el versículo 8 de este mismo capítulo, habla de Adino y dice la palabra que era un principal entre los capitanes, y el nombre Adino significa adorno. Indudablemente este hombre había logrado para sí una posición elevada y favorecida tanto para él como para el rey David. Pues él había vencido a 800 de los enemigos de David de una sola vez. Eso es lo que nos dice el versículo 8. Y el siguiente es Eleazar. En el versículo 9 y versículo 10 de este capítulo, la palabra ciertamente nos habla acerca de que el siguiente era Eleazar. Y él había derrotado a los filisteos en el día en que los hombres de Israel se habían ido del campo de batalla y lo dejaron a él solo. Y dice la palabra que con una sola mano se había levantado y también derrotó al enemigo. Y cuando la victoria estaba segura, el pueblo de Israel, que lo había dejado solo frente al enemigo, entonces Israel volvió a él ya cuando vio que ya estaba la victoria, y solo para ayudarle a recoger el botín. Y el Señor así también concedía un gran triunfo por medio de Eleazar, gracias a la cual los israelitas pudieron repartir los frutos de esa gran victoria. Y eso es lo que la palabra nos habla en este versículo 23, versículo 9 y 10. Y el último hombre valiente que la Biblia nos habla de él en el versículo 11 y versículo 12, la Biblia nos dice que Sama se había hecho famoso precisamente. ¿Por qué? Porque él hizo huir a los filisteos, en los cuales se querían apoderar de un terreno de lentejas que tenían los israelitas. Así es que Sama, este hombre valiente, uno de los tres principales de David, de los tres hombres valientes de David, él se paró en medio del terreno y lo defendió. ¿Y qué sucedió? Mató a los filisteos y de esa manera defendió el terreno. En el versículo 11 y 12 nos habla acerca de Sama, este hombre, este tercer hombre valiente. Al considerar estos diferentes tipos de conflictos por los que tuvo que atravesar el pueblo del Señor, vemos que hay diferentes formas de servicio también hoy dentro de la iglesia y en nuestra vida cotidiana. Hay tiempos en los que el Señor llama para atacar las fuerzas del mal, como en el caso de este hombre primero, Adino, y en otras oportunidades el conflicto para ganar un botín, como en el caso del día de la victoria de Eleazar. Y por último, hay momentos en los que somos llamados a permanecer firmes en nuestro terreno de fe, en nuestra confianza en el Señor, en la doctrina sana de la palabra de Dios, para actuar a la defensiva, tal como la proeza de Sama. Así es que muchas veces nos toca precisamente atacar, otras veces nos toca
disfrutar y otras veces nos toca mantenernos firmes en nuestra posición espiritual con fe y con el conocimiento de la palabra. Así es que estos poderosos hechos han sido muy importantes en el tiempo oportuno, y lo que nosotros hagamos también será muy importante en el momento oportuno, en el momento que nos toque vivir. Sin embargo, tanto en los días de David como en nuestros días, los cuales nosotros vivimos, hay algo que caracteriza dichas acciones. Ellas son para beneficio de todo el pueblo y para la gloria única del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Así es que nosotros no tenemos por qué pelear la gloria, no tenemos por qué pelear o estar anhelando aplausos o reconocimientos, porque toda la gloria es para Dios. Si tú predicas hermoso, si tú tienes un mensaje sobrenatural, bueno, y tú lo compartes, tú predicas la palabra muy bien, eres elocuente y puedes expresar la palabra y las enseñanzas, desglosarlas de una forma clara y explícita, pues entonces da la gloria al Señor. Y cuando a ti te hagan dar, en este caso cuando a ti te den las alabanzas, llévaselas siempre al Señor, al Rey de Reyes, porque Él es el único que merece toda gloria, toda alabanza. Ya sea que tú tengas ese don para aconsejar, ese don de la alabanza, para cantar, ese don de hablarle a otras personas y estas se conviertan, o si tienes cualquier otro don, quiero decirte que recuerda ser como uno de estos valientes, llevarlos al Rey siempre, amén, llevar tus victorias y todas tus batallas y todo lo que tú logres que sea para la gloria de Dios. Así es que, no obstante, cuando nosotros analizamos el accionar de los 3 hombres poderosos que fueron a sacar agua del pozo de Belén, el cual era subjetivo, dijeron, bueno, el rey quiere agua y nosotros vamos a cumplirle ese deseo. Y entonces aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que se trata de un servicio muy distinto. Si las victorias anteriores, como ya hemos considerado, tenían como objeto la bendición para el pueblo de Israel, este conmovedor servicio, en cambio, es realizado únicamente para provecho del rey. Esos 3 hombres poderosos vinieron en tiempos de la siega David en la cueva de Adulam, versículo 13, y ellos dejaban el mundo justamente en el día de la abundancia, a fin de identificarse con David en el día de su pobreza y reproche. La palabra del Señor nos dice que David estaba en la cueva de Adulam y fuera estaba la guarnición de los filisteos ocupando el lugar que antiguamente había sido su hogar, el hogar de David. Él piensa en el pozo que está junto a la puerta de Belén, del cual seguramente había bebido durante su juventud, durante su niñez, estando en Belén, y entonces expresa su deseo de beber del agua refrescante del pozo. ¿Quién me diera de beber del agua del pozo que está junto a la puerta? Eso es lo que exclamó David. Así es que esta exclamación no se trata, o este deseo también, porque es un deseo, es algo que él pensó y lo habló. Y no se trató aquí de un mandamiento que demandara obediencia, tampoco es el llamado a un servicio, es la expresión de lo más profundo del corazón de este hombre, anhelando con todo el deseo de su ser tomar de esa agua del pozo de la entrada de la ciudad de Belén. Sin embargo, la expresión de este deseo provoca un acto de amor de parte de los suyos, de los que habla la palabra de estos 3 hombres, y lo provoca de una manera tal que jamás lo hubiera logrado ningún mandamiento.
Quizás habrían aceptado arriesgar sus vidas para llevar a cabo algún servicio que beneficiara a todo el reino, pero esos poderosos hombres estaban listos para enfrentar la muerte únicamente a fin de complacer los deseos de su rey, David. Ellos, dice la palabra de Dios, que irrumpieron en el campamento de los filisteos, tomaron agua del pozo y se la trajeron a David. Este acto de devoción complació definitivamente el corazón del rey, quien piensa que el Señor es el único digno de recibir tal sacrificio. Por lo tanto, rehúsa beber del agua y lo derrama para el Señor. Así es que es importante notar esto. En nuestros tiempos y según los principios espirituales que rigen para los hijos de luz, quizás sepamos cuándo debemos nosotros de atacar los poderes del mal o cuál es el momento propicio también para repartir el botín del enemigo, o si solamente lo que corresponde es que debamos permanecer firmes a la defensiva ante los ataques contra la verdad. Puede ser que podamos pelear las batallas del Señor, pero ¿acaso conocemos en profundidad este servicio tan elevado que implica algo solo para el corazón de Cristo? Dice David, ¿quién me diera de beber? ¿No hay momentos en que deberíamos darle algo únicamente a aquel que ha dado todo para nosotros? Tal como sucedió en Betania en el día del Señor, cuando algunos hicieron algo por aquel que había hecho tanto por ellos y le hicieron una cena. Eso es lo que nos dice Juan 12:2. Ellos prepararon una cena para aquel que preparaba una fiesta para el mundo entero. Nos damos cuenta de que poseemos el privilegio realmente excepcional de poder darle a Cristo algo que llene de gozo su corazón. ¿Acaso María no ofrecía este elevadísimo servicio cuando ella, 6 días antes de su muerte o de la Pascua, ungía los pies de su maestro con un perfume de mucho precio y los enjugaba con sus cabellos? ¿No estaba ella ante el odio de los enemigos y las murmuraciones de los amigos, refrescando el corazón del despreciado y rechazado hijo de David, contra quien en ese preciso momento el mundo estaba conspirando para asesinarlo? Y si así como el agua que había conseguido aquellos hombres fieles era derramada ante el Señor, así también el perfume de María era derramado ante el Señor como olor fragante. Y la casa en la que ellos estaban llenó de olor el perfume. La expresión de David, ¿quién me diera? ¿Acaso no es un débil anticipo del pedido del Señor cuando nos dice, haced esto en memoria de mí? Cuando respondemos a este pedido, no estamos nosotros peleando las batallas del Señor, tampoco estamos nosotros repartiendo botín ni defendiendo la verdad, sino que realizamos algo enteramente para Cristo. Es un servicio que ofrecemos para su corazón, respondiendo a su amor. Debemos aprender a derramar en ofrenda a Dios todo aquello que representa peligro para nuestra alma. Si no lo hacemos, se convertirá en un riesgo tanto para los que amas como para ti mismo, porque se vuelve codiciable. Jacob el patriarca, cuando tuvo su encuentro con Dios en Betel, erigió una señal en el lugar donde Dios había hablado con él. Colocó una piedra por señal y derramó sobre ella una libación y echó sobre ella aceite. Esto era una manera de reconocer y consagrar ese lugar para Dios. Vemos también otro ejemplo. María de Betania derramó sobre el cuerpo de Jesús un costosísimo perfume que hizo que fuera
recordada por siempre, donde quiera que el Evangelio fuera predicado. ¿Cómo podemos lograrlo? Tomando la decisión en nuestros corazones, estando dispuestos a honrar a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Que todo aquello que yo soy y tengo, honre y glorifique el nombre maravilloso de Jesús. Si no aprendemos a derramar para Dios las bendiciones y las retenemos celosamente y egoístamente, no podremos ensanchar la visión del amor de Dios y nos volveremos inefectivos y poco útiles en sus manos. Este concepto de derramar no es ajeno para Dios. Dios mismo lo hizo, y recordemos, lo hizo primero cuando Él envió a su Hijo unigénito al mundo, para que el mundo fuera salvo por Él. Y otra vez, cuando derramó de su Santo Espíritu sobre toda carne para capacitarnos con poder y para de esa forma ser sus testigos eficientes. Obedezcamos cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. El éxito finalmente se medirá por lo que Dios derrame en nuestros corazones y seamos capaces de compartir el Evangelio que nos trajo salvación y también compartirlo a las personas a las que estén a nuestro alrededor, pueda ser a nuestros vecinos, pueda ser a nuestros familiares, y presentarles a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos salvó, el cual perdonó, el cual quitó las manchas del pecado que había en nuestra alma, el cual quitó la culpabilidad, la cual nos conducía, y nosotros lo sabíamos muy bien, que nos conducía a la muerte eterna, al infierno mismo. Y es eso lo que nosotros recordamos con mucha gratitud, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8, dice la palabra: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, el Evangelio no se cobra. La oración por el enfermo no se cobra. Si cuando tú ores por alguien y esté sana, no debes recibir ningún pago por ello. Si tú le hablas a la gente y esa se convierte, tú no tienes por qué recibir algún pago, ni la gloria tampoco. ¿Por qué? Porque todo lo recibimos de gracia y asimismo damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hermano, es importante que podamos, tanto tú como yo, ser como estos hombres valientes, enfrentarnos al mundo con todas sus tentaciones y tener la gracia del Señor, su respaldo y el valor que Él nos da y nos capacita con su Santo Espíritu para que podamos nosotros ser valientes y traer toda la gloria, toda la alabanza y todas las almas que podamos mientras vivimos al Rey de Reyes, a Jesucristo nuestro Salvador. ¿Quieres ser un vaso útil? ¿Quieres ser un guerrero como estos tres? Puedes serlo. Y lo puedes hacer si tú decides amar obedeciendo a Dios. Oremos a Dios para que Él nos dé su gracia. Te damos gracias por tu palabra, y así como estos hombres, amado Jesucristo, vinieron al rey David solamente ni siquiera con un pedido, solamente con haber escuchado el deseo de su corazón. Ellos lo único que quisieron es darle al rey lo que anhelaba, a costa
de sus vidas, no les importó sus vidas. Así es que permítenos tener tu gracia y tu valor, y que nosotros seamos tan sinceros con la gente, basados a la verdad de tu palabra, que no la endulcemos, que podamos, Señor, decirla lo que tú realmente nos has mandado a hacer y a decir, con gracia, pero sin rodeos. Ayúdanos, mi Dios amado, a ser de valor como estos hombres. Rogamos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo y la disposición de nosotros por escuchar, Señor, los deseos que tú tienes que nosotros hagamos, y aún las órdenes que tú nos das en tu palabra, como de predicar el Evangelio, y que lo hagamos cada uno de nosotros con prontitud y con amor, no con carga, no con pesar, no con tristeza, ni tampoco, amado Dios, mirando nuestras flaquezas, sino lo hagamos porque tú no lo has dicho y nosotros te amamos, y por amor queremos predicar tu palabra y servir. En el nombre de Jesús te damos gracias por la salvación. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga, mi hermano, y te dejo con este hermoso canto y nos vemos en 8 días. El evangelio de poder, el mundo debe conocer. A ti y a mí Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder nos envió a los perdidos rescatar, saquear las almas a Satán, para el cielo así poblar. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Nos eligió para brillar entre tinieblas de maldad. Sal y luz, Él nos llamó para este mundo transformar. Tantos que sufren sin saber que a Satanás pueden vencer. Cristo nos manda a predicar. Campos blancos ya están. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
a mí.